Bien, aquí tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencia. Con esto podemos entender mejor lo que tiene que ver con el recuento y la presentación de los datos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una muestra, una población, por así decirlo, de 30 estudiantes, de 30 niños, no. Tengo 30 niños en edades comprendidas desde los 3 hasta los 10 años. Entonces, yo debo determinar las cuatro frecuencias, los cuatro tipos de frecuencia. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en la frecuencia absoluta yo simplemente debo decir el número de veces que se repite un dato en cuestión. En este caso, ¿cuántos niños tienen 3 años? 2 niños. ¿Cuántos niños tienen 4 años? 4 niños. ¿Cuántos niños tienen 5 años? 6 niños. Y así sucesivamente. Yo voy a decir el número de veces que se repite. En este caso estamos suponiendo que esta es la edad. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántos niños hay con 10 años? Hay un solo niño. Al final, todo esto lo vamos a sumar y nos tiene que dar el total de nuestra población, de nuestra muestra. Entonces, acá tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Aquí nos dice básicamente que debemos ir acumulando, debemos ir sumando la frecuencia absoluta. Por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la primera frecuencia absoluta que tengo es 2. Ahora, luego de ese 2 tengo 4 y 2 más 4 me da 6. Luego tengo 6 y 6 más 6 me da 12. Luego tengo el 19 y 19, perdón, tengo 12 y 12 más 7 me da 19. Déjenme ir marcando acá para que me puedan ir entendiendo. Entonces, decía que 12 más 7 me da 19, 19 más 5 me da 24, 24 más 3 me da 27, 27 más 2 me da 29 y 29 más 1 me da 30. Una forma de yo corroborar si mi frecuencia absoluta acumulada está bien es que me tiene que dar el mismo número del tamaño de mi muestra. En este caso, el tamaño de mi muestra es 30 y el número que tengo acá es 30, lo que quiere decir que esto está correcto. Entonces, tengo la frecuencia relativa. ¿Cómo yo calculo la frecuencia relativa? Aquí me lo dice. Yo debo dividir la frecuencia absoluta entre el total, la muestra, el tamaño de la muestra. En este caso, yo debo dividir estos números que están acá entre 30. Comienzo. 2 entre 30 es igual a 0.7. Entonces, 4 entre 30 es igual a 0.13. 6 entre 30 es igual a 0.20. Y así sucesivamente con cada uno de estos números. Al final, la sumatoria de todo esto que está aquí debe darme 1. O por lo menos 0.99. Si se pasa, hay un error. Entonces, lo mismo tengo aquí con la frecuencia relativa acumulada. Lo que yo voy a hacer es que voy a ir sumando, es decir, voy a ir acumulando, por así decirlo. ¿Cómo yo voy a calcular? Yo voy a calcularlo midiendo lo que es la frecuencia acumulada entre el número de muestra. Yo voy a dividir el número de la frecuencia acumulada entre la muestra. Entonces, en este caso, yo tengo la frecuencia absoluta acumulada aquí y lo voy a dividir entre la muestra. 2 entre 30 es igual a 0.07, perdón. 6 entre 30 es igual a 0.20 y así voy a hacer con cada uno de estos números. Voy a dividir todos esos números que están aquí en la frecuencia absoluta acumulada y lo voy a dividir entre mi muestra, que es 30. Al final debe darme 1, al igual que en la frecuencia relativa. Y bueno, básicamente es eso. Aquí yo también podría calcular el porcentaje de cada uno de estos, expresarlo en porcentaje. Aquí esto yo lo podría multiplicar por 100 y tengo que 0.07 por 100, 0.13 por 100, eso sería el 13%, aquí sería el 20%, aquí el 23%, 17%, 10%, 7%, 3% y así sucesivamente. Lo mismo puedo hacer aquí. Y básicamente es eso. También debemos hablar acerca de la presentación de los datos. La presentación de datos estadísticos constituye en sus diferentes modalidades los aspectos de más
uso en la estadística descriptiva. A partir de ella podemos visualizar a través de diferentes medios escritos, televisivos, de comunicación masiva, la presentación de los datos estadísticos sobre el comportamiento de las principales variables económicas y sociales nacionales e internacionales o los datos de interés. Una forma de presentación de datos es la escrita. La presentación escrita, en esta forma de presentación las informaciones se utilizan cuando una serie de datos incluyen pocos valores y por lo cual resulta más apropiado utilizar palabras, expresarlo de manera escrita. También Bien, otra forma de presentar los datos es a través de tablas o presentación tabular. En esta, los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y columnas que responden a un orden lógico. Entonces, esa tabla debe cumplir con ciertos criterios para yo considerarla como válida, como fiable, como válida. Básicamente, debe tener un título, que es la parte más importante del cuadro y sirve para describir todo el contenido de este. Está el encabezado, que son los diferentes subtítulos que se colocan en la parte superior de cada una de las columnas. Está la columna matriz, que es la columna principal del cuadro. Está el cuerpo, que contiene todas las informaciones numéricas que aparecen en la tabla. Está la fuente, que son las fuentes, valga la redundancia, de donde se obtuvieron los datos, y las notas al pie, que son utilizados para hacer algunas aclaraciones, ahí se ponen a veces leyenda, ese tipo de cosas. Acá tenemos un ejemplo de una tabla, como pueden ver aquí, tiene su título, tiene su encabezado, y acá también tenemos una nota al pie, y bueno, cumple con esos criterios que nos permiten validar a esta tabla. Otra forma de presentación de datos es a través de los gráficos. En la presentación gráfica proporciona al lector o al usuario una mayor rapidez en la comprensión de los datos. Una gráfica es una expresión artística utilizada para representar un conjunto de datos. De acuerdo al tipo de variable que vamos a representar, las principales gráficas que se utilizan son las siguientes. Está el histograma, que son un conjunto de barras o rectángulos que están unidos uno del otro, como vemos acá. Aquí tenemos un ejemplo de un histograma. Otro tipo de gráficas son los polígonos de frecuencia. Estas gráficas se utilizan para representar los puntos medios en la clase o en la distribución de frecuencia. La gráfica de barras, que son un conjunto de rectángulos o barras separadas una de la otra. En estas se expresan o se utilizan para representar variables discretas. Las barras deben ser iguales en cuanto a base, ancho, separadas a la igual distancia. Pueden disponerse en forma vertical u horizontal. También están las gráficas de líneas, que se utilizan principalmente para representar datos clasificados por cantidad de tiempo, o sea, se utilizan para representar una serie de tiempo o cronología. También está la ojiva, que es una gráfica que consiste en la representación de frecuencias acumuladas y en la distribución de frecuencias. A continuación tenemos los ejemplos de cada una de estas gráficas. Aquí tenemos un polígono de frecuencia, tenemos un gráfico de barra, tenemos una gráfica de líneas y tenemos una ojiva. Todos estos son elementos que se utilizan para representar datos.